glucogenólisis. Gracias. Si yo les pregunto, ¿en qué ruta metabólica produzco dos moléculas de NAD y dos moléculas de agua y dos moléculas de piruvato? ¿Cuál es la respuesta? Glucólisis. Glucólisis. Gracias. Ustedes díganme, ¿en qué ruta requerimos un ayuno de 12 horas para que se pueda activar? La gluconeogénesis. Gracias, Sandra. Gracias, Noemí. Gluconeogénesis. ¿Ok? Díganme, si yo les pregunto, ¿en qué tejidos se activa la gluconeogénesis? ¿Cuál sería su respuesta? En el hígado, en la corteza renal y en el intestino. Gracias. ¿Cómo van? ¿Sí van escuchando esta lluvia de ideas? ¿Que les ayude a recordar conceptos? Sí. Gracias, Abraham. ¿Los demás? Sí, profe. Entonces, esa es la intención. Quiero que lo tomen en cuenta. Nos tomamos estos minutos para que ustedes, con el paso de los días, vayan reafirmando estos datos, que desde luego, además de que les suma su conocimiento, pues les va a ayudar a su evaluación, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos con más preguntas. ¿Quién quiere hacer ¿Qué normalmente les pregunto por ejemplo, de los GLUTs? A ver, desde luego que ya quizás ya lo tienen presente varios de ustedes. ¿Qué es lo que frecuentemente les pregunto de los GLUT? ¿Alguien lo quiere expresar? ¿Cuáles son los dependientes de insulina? Ajá. Y nos pueden ayudar, Daniela, a contestarlas. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuáles son los dependientes de insulina? Por ejemplo, ya hizo la pregunta Daniela. ¿Cuál sería la respuesta? Los 4, 8 y 12. ¿Y qué quiere decir? Que estos, si son dependientes de insulina, ¿en qué tejido los voy a encontrar? En el hígado, músculo esquelético y adipocitos. Exacto. ¿Por qué creen que los vamos a encontrar ahí? Porque también son tejidos que... ¿Dependientes de insulina? Exacto. Gracias, Sandra. Sí, dependientes de insulina, ¿no? Entonces, siempre les pregunto eso. A ver, ¿qué otros datos les pregunto de los GLUTs? Ahora ustedes díganme. Ya nos dijo alguna idea Daniela Argüelles, pero alguien más nos quisiera compartir. ¿Qué otra cosa les preguntaba? Solo les he preguntado eso para recordar los GLUT. ¿Qué otra cosa les pregunto? ¿Cuál transportador de glucosa es público? A ver, perdón, no te escuché bien. ¿Cuál transportador de glucosa? ¿Qué es único? Algo así dijiste. No te escuché. Ajá, bueno, les preguntaba, por ejemplo, ayer les pregunté uno, de hecho, que, por ejemplo, ¿qué GLUT o qué transportador solo transporta fructosa, ¿no? ¿Cuál era la respuesta? El 5, ¿no? Por ejemplo, y otra que luego les he hecho también es ¿quiénes son los transportadores que son dependientes de sodio? ¿Cuáles son? Los SGLT. Exacto. ¿Y dónde los encontramos ellos? También se los he mencionado en algún momento. En el epitelio del intestino delgado y en el tubular renal. Exacto. Muy a nivel renal. Muy bien, entonces, en relación a los GLUTs, generalmente les voy preguntando eso, para que ustedes lo vayan y cuando ya repasen sus apuntes, además de que repasen eso, repasen otro poquito el tema, ¿no? ¿Cuántos transportadores hay? Ya sabemos que son 14, SGLT sabemos que son 6, pero que solamente nos centramos a revisar los 3 primeros aquí en bioquímica, porque son los que transportan azúcares, ¿no? Y que son dependientes de sodio, tienen una estructura proteica que se caracteriza por 12 dominios transmembranales, por ejemplo, mientras que los GLUT solo tienen 12 dominios transmembranales.
con datos relevantes. Ahora, respecto a las rutas, bueno, pues ya les pregunto, por ejemplo, acerca de la glucólisis. La glucólisis, ustedes saben que son una ruta metabólica de 10 pasos y ya incluso recordamos los productos. ¿Qué hay con la glucogenólisis? Díganme, referente a la glucogenólisis, ¿cuál es la enzima reguladora de la glucogenólisis? La glucógeno fosforilasa. Gracias. Es glucógeno fosforilasa. Esa nota no les puede faltar en sus apuntes. Ahora, ¿cuál es la enzima reguladora de la glucogénesis? Glucógeno sintasa. Glucógeno sintasa. ¿Sale? Entonces, estas son las enzimas reguladoras. Y respecto a la gluconeogénesis, me gustaría recordar que, por ejemplo, ya comentamos que se lleva a cabo en un estado de ayuno, un ayuno prolongado de 12 horas, y también sabemos que esta enzima es muy análoga a la glucólisis porque comparten algunas enzimas. Dijimos que las que no se comparten, ¿cuáles son? Las enzimas reguladoras de la glucólisis. Las enzimas reguladoras de la glucólisis. ¿Cuáles son las enzimas reguladoras de la glucólisis? La exosinosa, la PPK1 y la piruvato sintasa. Muy bien, gracias. Son ellas. ¿Y cuál de ellas? Todas son importantes, pero ¿cuál de ellas toma el mayor protagonismo, la más relevante, por decirlo así, de ellas tres? La fosfobruxinasa. Exacto, gracias. Ahorita me escuchan bien. Tuve como falla en la red. ¿Ahorita se escucha bien? Sí, profe. Ok, gracias. Pues sí, efectivamente, entonces son estos datos. ¿Dónde se lleva a cabo la gluconeogénesis? ¿Quién me puede dar respuesta? Era en la matriz mitocondrial y en el citosol. Exacto, ¿no? Díganme cuántas enzimas nuevas aparecen en esta última ruta que revisamos. 4. 4. Ajá. ¿Quién se las sabe por nombre? Váyanselas aprendiendo por nombre, porque en el examen les puede venir, pues, el nombre, ¿no? ¿Alguien se las sabe por nombre? La PK, la PEP, la F de pasa y la glucosa 6 pasa. Ok, pero aquí en mí digamos que esos sí son las enzimas y están bien, pero alguien se las sabe por nombre completo, a ver, que complementen a Noemí, que ya nos dio las enzimas y que es muy bueno, pero adicionarle por nombre, a ver, Mariana y Leopoldo, sí, entre los dos, díganos unas Mariana y las que falten nos las dice Leopoldo, a ver. Sería la piruvato carboxilasa y la fosfanol piruvato carboxinasa. Son dos, ¿no? Y las otras dos, Leopoldo, tú las recordarás. Sí, había dicho que era fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Exacto. Ajá. Entonces ahí está el nombre de las enzimas, para que las recuerden, ¿no? Incluso ahorita se las pongo por si las quieren anotar y las subrayan. Y por último, a ver, díganme, ¿cuáles son los precursores de esta ruta que revisamos? 3 importantes, ¿cuáles son? El glicerol. Glicerol, lactato, glicerol, lactato y los aminoácidos. Ajá, exacto, los aminoácidos. ¿Saben qué? No, quiero aclarar respecto al piruvato. Lo que pasa que si se dan cuenta, de hecho ya les voy a poner la presentación, pero en realidad los precursores, digamos que ¿quiénes serían? Sería el glicerol. No sé si ya están viendo la presentación, todavía no. No, todavía no. Ya, ¿verdad? ¿Ahora sí? Sí, ya. Me parece que ya. Ok, gracias. Bueno, primero les comparto el nombre de las enzimas por si a alguien le hace falta anotarlo.
porque las hemos venido viendo, pero en este esquema, y en este esquema a lo mejor no, pues nada más nos dice la abreviatura, ¿no? Yo ya se las comenté el nombre completo, pero igual como no lo han visto, miren, aquí están las enzimas únicas, que ya las hemos subrayado. Ajá, y ya nos dijeron los nombres, pero aquí las vamos a buscar. Que de hecho el otro día ya las buscamos, no sé si se acuerdan que las identificamos. A ver, esta PC, ¿no? Que su compañera ya nos había dicho que era piruvato carboxilasa. A ver, ayúdenme a buscarla, porque la verdad no la... Aquí está. Aquí está. A ver, ahora, esta, ¿no? PC, piruvato carboxilasa. Esta es la enzima única. Y en aquí tenemos PEPCK, nos decía Noemí. Pero PEPCK en realidad es fosfonol-piruvato carboxilcinasa. Pero aquí, a ver si alguien la identifica. Aquí está, ¿no? PEP, carboxilcinasa, aquí está. Ahora, por ahí, esta otra, a ver, ayúdenme a buscarla, porque... Miren, esta sería esta. Esta que ven aquí, todo esto que estoy subrayando, en realidad sería esta. Que sería fructosa 1,6-bifosfatasa. Aquí te la ponen como si fueran por dos nombres. Una como abreviado, que sería fructosa 1,6-bifosfatasa o fructosa 1,6-bifosfatasa. Y la otra es esta. A ver... Aquí está, ¿no? Glucosa 6-fosfatasa, sería esta. O su nombre completo, glucosa 6-fosfatasa. ¿Sale? Entonces, para que los tengan. Ahora, yo les preguntaba en este último comentario que hacía los precursores. Aquí lo tenemos. Precursores como tal sería el glicerol, los aminoácidos glucogénicos y el lactato, ¿no? Son ellos y el propionio, que les dije que ocurren con los romiantes. Realmente serían estos los aminoácidos, el glicerol y el lactato. Solamente que algunos de los precursores, como por ejemplo la alanina y el lactato, pasan por piruvato. Por eso, digamos que en la literatura podemos ver que el precursor es piruvato, pero en realidad los precursores como tal propiamente marcados en la literatura son glicerol, aminoácidos y lactato, que algunos de ellos, les reitero, alanina y lactato pasan por piruvato, ¿saben? Por eso pues pareciera ser que también es el precursor piruvato. Solamente quería yo aclarar eso. Oigan, ¿cómo van con esta ruta? Ahora, de tarea yo les voy a pedir que investiguen cuáles son las enzimas reguladoras. Les voy a pedir que chequen las enzimas reguladoras, de esta ruta, que en realidad prácticamente son todas, ¿no? Pero quiero que ustedes lo chequen y mañana ya lo vamos a platicar, ¿sale? Entonces, esto se les queda de tarea, por favor. Y también ayer revisamos un poco de dónde venía el lactato. ¿De dónde les dije que venía el lactato? A ver si me pusieron atención. Del músculo. De la glucólisis. Glucólisis anaerobia. Del músculo. Ajá, exacto, gracias. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, ¿de dónde viene el lactato? De las células musculares en glucólisis anaerobia, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿de dónde viene? También viene este lactato de los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces también lo tienen que tomar en cuenta. De los glóbulos rojos también obtenemos lactato. Y también de la glucólisis, ¿no? De una glucólisis de tipo hasta cierto punto anaerobio. Bueno, ¿qué hay con los aminoácidos glucogénicos? ¿Qué les decía yo ayer en la última nota que les comenté? Que solo 2 no daban origen a glucosa, y son estos 2. Que el resto de los aminoácidos, de los 20 aminoácidos que constituyen nuestras proteínas, 18 dan origen a glucosa. Y solo 2, que serían estos 2, no dan origen a glucosa. Más bien estos 2 dan origen a cuerpos cetónicos, ¿vale? ¿Sí queda claro este dato? De 20 aminoácidos que constituyen nuestras proteínas en el cuerpo humano, 18 pueden dar origen a carbohidratos. Es decir, pueden entrar a la ruta de la gluconeogénesis. 2 no. Estos 2
que se conocen como leucina y lisina, ellos no dan origen a carbohidratos en la ruta de la gluconeogénesis. Estos no son gluconeogénicos, no entran en la ruta de la gluconeogénesis y por lo tanto no dan origen a la glucosa. Bueno, eso es lo que les quería comentar, ¿sale? Y por último, bueno, pues nos faltaba el de las grasas, ¿no? El glicerol, también lo revisamos ayer. Y yo les dije que lo obteníamos ¿de dónde? ¿De dónde lo obteníamos? A ver, ¿quién me recuerda? Del catabolismo de las grasas. Ajá, del catabolismo de las grasas de los triglicéridos, ¿no? O triacilgliceroles. ¿Por qué les decía yo eso? Porque acuérdense que cada que degradamos a los triglicéridos liberamos glicerol. Aquí está, ¿no? Del catabolismo de las grasas. Cada que degradan, y aquí les empiezo, acuérdense que es un glicerol. Un glicerol es un alcohol que está formado por 3 carbonos. Oigan, ahorita me escuchan bien, ¿me pueden confirmar? Sí, profe, ya. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces esto es el glicerol, es un alcohol, pero si al glicerol le pegamos 3 ácidos grasos, formamos un triacilglicerol o triglicérido, ¿no? Ahora, si yo degrado, o si degradamos, si le quitamos nuevamente a los ácidos grasos, al triglicérido, pues solamente me queda glicerol, y el glicerol, pues, me puede dar origen a la glucosa, ¿no? En la ruta de la gluconeogénesis. Entonces, para que lo asocien. Listo. Bueno, entonces lo único que se les queda de tarea es revisar las enzimas reguladoras, ¿ok? Y pasamos a una nueva ruta ya para concluir prácticamente esta unidad. Ya se concluye con esta ruta, pero adicionalmente vamos a darle un vistazo a la vía del polión, ¿sale? En breve. Entonces, bueno, muy rápido. Vía de las pentosas. Cuando nos dicen pentosas, ¿en qué pensamos? ¿En qué les llega a la memoria cuando le dicen pentosas? Esta molécula que... Una molécula de exacto, ¿no? Exacto, gracias. Una molécula de 5 carbonos, ¿no? Perfecto, entonces justamente vamos a hablar de esas moléculas de 5 carbonos. Ahora, les quiero comentar, esta ruta de las pentosas, o vía de las pentosas, prácticamente ocurre en todas las células. Ocurre en el citosol. Es una vía citosólica igual que la glucólisis. Entonces, en todo este espacio amarillo que ustedes ven, puede ocurrir esta ruta de las pentosas, ¿sale? Prácticamente igual que la glucólisis. Ahora, la pregunta es, ¿para qué la necesitamos esta ruta? ¿O qué función tiene? De la glucólisis sabemos que nos da ATP, piruvato, 2 moléculas de agua, 2 moléculas de ADP, pero en relación a las pentosas, ¿para qué servirá? ¿Por qué la célula la tiene que llevar a cabo? Bueno, resulta que esta ruta puede dar origen a las pentosas, es decir, a azúcares de 5 carbonos, como nos mencionó su compañera. Pero especialmente en esta ruta que se forman pentosas, estas pentosas sirven para formar nucleótidos. Nucleótidos que van a ser útiles para la biosíntesis de ADN y de ARN. Entonces, en conclusión, si les preguntan, ¿para qué sirve la ruta de las pentosas? Sirve para que se formen pentosas fosfato, es decir, azúcares de 5 carbonos con un fosfato, y estas pentosas dan origen a nucleótidos que van a dar origen a ADN y a ARN. ¿Cuáles son los nucleótidos? Pues acuérdense que tenemos adenosina, guanosina, timidina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son los nucleótidos. Y esos nucleótidos dan origen al ADN y al ARN. ¿Ok? Listo. Eso es lo que les quería comentar. Ahora, sabemos que la ruta de las pentosas es una ruta alterna de la glucólisis. Si yo les muestro todos estos recuadritos verdes, ¿a qué ruta se parece? Ya lo habíamos platicado previamente. O más bien, ¿qué ruta es? La glucólisis. Sí, exacto, la glucólisis. Entonces, el otro día yo les decía que la glucólisis no está aislada, más bien que a partir de la glucólisis, algunos componentes se desvían para dar origen a nuevas moléculas. Por ejemplo, vean que la glucosa 6-fosfato
se desvía de la glucólisis para dar origen al glucógeno hepático. Pero vean que también la glucosa 6-fosfato se desvía para dar origen a la ruta que se llama vía de las hexosas monofosfato, también conocida como vía de las pentosas. Entonces, aquí quiero que pongan atención en esta sección. Esto que estoy enmarcando en rojo. A la ruta de las pentosas la podemos llamar de dos formas: vía de las pentosas o vía de las hexosas monofosfato. ¿Por qué le puedo llamar de una forma u otra? Les llamo vía de las pentosas, como les dije previamente, porque en esta ruta de las pentosas formamos pentosas, es decir, azúcares de 5 fosfatos, perdón, de 5 carbonos. Ahora, ¿por qué también esta ruta de las pentosas le puedo llamar vía de las hexosas monofosfato? Resulta que también le podemos llamar de esta manera porque su precursor es una molécula, es una hexosa, es decir, es una molécula de 6 carbonos, que en realidad es la glucosa 6-fosfato, ¿sale? Y bueno, entonces, esta ruta de las pentosas, o también conocida como ruta de las hexosas monofosfato, es una ruta alterna a la glucólisis. ¿Por qué les digo que alterna? Porque vean cómo a partir de la glucosa 6-fosfato que puede producirse en la glucólisis, a partir de ella puedo empezar la ruta de las pentosas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí queda claro por qué le puedo llamar de una forma u otra. ¿Alguien lo puede confirmar? ¿Alguien lo quiere volver a rectificar? ¿O quieren que lo repita? ¿Cómo van? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, aquí, incluso aquí viene nuevamente, para que vean. Entonces, ruta de las pentosas fosfato es una rama de la glucólisis, ¿no? Es decir, a partir... ¿Por qué es una rama? Porque a partir de la glucosa 6-fosfato que se produce en la glucólisis, puedo desviar a esta glucosa 6-fosfato para empezar la ruta de las hexosas monofosfato o vía de las pentosas, ¿no? Que prácticamente es lo mismo. Bueno, aquí les puse igual una nota, que también se les puede llamar, un nombre alternativo es vía de la desviación de las hexosas monofosfato, que es este nombre que está aquí. ¿Por qué se le llama así? Porque su precursor es una hexosa, ¿no? Es decir, un azúcar de 6 carbonos. Listo. Bueno, ahora, algo que les quiero comentar. ¿Cuándo está esta ruta activa? Esta ruta está activa en células activas. ¿Quién es una célula activa? Pues una célula que está duplicando su material genético, que se está dividiendo constantemente. Si está activa, una célula significa que requiere nucleótidos para sintetizar ADN y ARN. Entonces, de acuerdo a lo que yo les dije, la vía de las pentosas nos sirve para formar nucleótidos. Y los nucleótidos me sirven para formar ADN y ARN. Por este motivo, la ruta de las pentosas en las células activas, pues ahí justamente también se tiene activa esta ruta, ¿no? Ahora, por lo tanto, las células que no se están dividiendo constantemente, por ejemplo, los eritrocitos, porque ya no tienen núcleo, por ejemplo, o células que están quiescentes, supongo que ya están llevando biología celular, o más bien ya la llevaron, ¿no? Entonces, si bien recuerdan, hay un estadio que se llama G0, en donde las células permanecen latentes, no se dividen. ¿Por qué no se dividen? Porque quizás les hacen falta señales, factores de crecimiento. Entonces permanecen latentes. Ahí van a estar las células y no se van a dividir. Entonces, ¿qué pasará con estas células que no se están dividiendo? Las células que no se dividen, pues finalmente no tienen la necesidad de replicar su ADN, ¿no? Quizás sí van a estar produciendo algunos RNAs mensajeros, pero no en altas cantidades. Por lo tanto, de alguna manera, una producción excesiva de pentosas o alta de pentosas no va a ser requerida. Por lo tanto, estas células, si llegan a activar esta ruta
ruta de las pentosas, pues sí, van a formar pentosas fosfato, pero como no son requeridas, posiblemente, entonces van a regresar estas moléculas hacia la ruta de la glucólisis. Entonces, por ejemplo, pentosas está activa en las células que no requieren pentosas. Ok, voy a continuar. ¿Ahorita me escuchan bien? Sí, sí. Ahorita bien, ok. Bueno, entonces les quería comentar lo siguiente. En las células no activas esperaríamos a que exista una baja de actividad de la ruta de las pentosas, pero ¿qué pasa si se activa en estas células? Bueno, pues resulta que si esta ruta de las pentosas se activa en células no activas, bueno, pues la glucosa, vean, entraría a la ruta de las pentosas, pero como las pentosas no se requieren, porque no necesitamos duplicar el material genético, porque es una célula que no se está dividiendo, entonces las pentosas se van digamos que a degradar en componentes para que estos componentes regresen a la glucólisis. Entonces esto quiero que lo tomen en cuenta porque tiene que ver con el mapa que vamos a ver a continuación. Entonces es una manera sencilla de verlo. La glucosa entra a la ruta de las pentosas, glucosa 6-fosfato, pero si no requiero las pentosas, pues la pentosa la degrado en componentes, digamos, más sencillos que van a regresar a la glucólisis. ¿Cuáles son esos componentes más sencillos? Puede ser, por ejemplo, fructosa 6-fosfato o gliceraldehido 3-fosfato, que es lo que les puse aquí. Entonces, ojo con eso. Células que no se dividen posiblemente requieran menos producción de pentosas, por lo tanto, aun cuando la ruta esté activa, pues sus componentes se van a regresar a la glucólisis. Es contrario a lo que ocurre con las células activas, ¿no? Porque en las células activas, pues en realidad la glucosa 6-fosfato entra en la ruta de las pentosas y una vez que entra a la ruta de las pentosas, esas pentosas son utilizadas para fabricar nucleótidos que van a ser necesarios para la producción o la biosíntesis de ADN y de ARN. ¿Sí queda clara este dato? Es importante que lo tomen en cuenta. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí queda claro cuándo? Sí. Profe, ¿puede volver a repetir lo de cuando sí se utilizan, se convierten en nucleótidos y qué otra cosa? Perdón. Sí, gracias. Entonces, por ejemplo, cuando esto ocurre, lo que voy a decir es lo que ocurre en células activas, ¿ok? Incluso me voy a regresar la diapositiva para que no se me confundan. Bueno, entonces, la glucosa 6-fosfato entra en la ruta de las pentosas en células activas. Y en células activas, esas pentosas generalmente sirven para producir nucleótidos. Y esos nucleótidos van a ser utilizados para sintetizar ADN y ARN. ¿Vale? ¿Sí quedó claro, Lisette? Sí, profe, gracias. Entonces, en células activas ocurre, digamos que este movimiento, estas flechitas que les marqué. La glucosa 6-fosfato entra a la ruta de las pentosas y en las pentosas produzco nucleótidos o pentosas. Más bien, a ver, esperen. Es que me está faltando un paso. Miren. La glucosa 6-fosfato entra a la ruta de las pentosas. En esta ruta de las pentosas se producen pentosas primeramente, y las pentosas sirven para producir nucleótidos, y los nucleótidos sirven para sintetizar ADN y ARN. ¿Sale? Bueno, eso es lo que quería yo compartir con Lisette y con los demás. Ahora, ¿qué pasa en las células pues que no están activas? El movimiento prácticamente sería así. La glucosa 6-fosfato entra a las pentosas. A la ruta de las pentosas se producen pentosas fosfatos, pero como las pentosas que se producen quizás no son necesarias, bueno, pues entonces las pentosas digamos que se degradan a componentes más sencillos para que estos componentes regresen a la glucólisis. Y esto sería, ¿sale? Bueno, listo. Bueno, entonces, vamos con la diapositiva. Perdón, se va a cortar en cualquier momento. ¿Pueden volver a ingresar, por favor?